Hola, bienvenido a este video informativo, en el cual vamos a explicarte un poco sobre cómo se ha dado a través de los años el proceso de formación de la economía mundial contemporánea. ¡Comencemos! Iniciaremos con una línea del tiempo que nos demuestra todo el proceso de la economía mundial contemporánea, la cual desenlazaremos poco a poco durante este video. Sabemos que la edad contemporánea va dada desde el siglo XVIII hasta nuestros días, pero para iniciar y entender un poco mejor el contexto de los sucesos, vamos a irnos un poco más atrás de la edad contemporánea, allá por el siglo XV, específicamente en el año 1492, para explicarte cómo la economía mundial se ha venido formando desde nuestros orígenes. España estaba viviendo la Reconquista, la cual estaba acabando con los tesoros de su tierra. Como consecuencia de la Reconquista, el país quedó muy endeudado, por lo que con intereses económicos liderando, fueron en busca de más recursos a otros territorios. Y 1492 fue el año en el que los españoles navegaron por aguas desconocidas y descubrieron América. Esta región era rica en oro y muchos metales preciosos, así como también poseía casi 13.000 islas con montañas de oro y perlas, y 12 clases de especias en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como la sal para conservar la carne en invierno. Los conquistadores estaban extasiados al encontrar una tierra poco habitada con todos los recursos que ellos estaban perdiendo o que nunca habían tenido, y vieron en ella una oportunidad para mejorar la economía de sus tierras. No tardaron entonces en explotar estos recursos para beneficio propio. El mercantilismo capitalista inició con el comercio de las especias y las plantas tropicales. Se empezaron a utilizar los metales preciosos como medio de pago, lo que impulsó una mayor extensión a otros mares, y ese medio de pago se fue globalizando. Para saldar su deuda, España entregaba a otros países europeos todas las riquezas que encontraban en América, lo que hacía que España se quedara con poco de lo que explotaban de la tierra indígena. Por eso la expresión España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. A costa de esta explotación, la esclavitud indígena da inicio. Los colonizadores tomaban parte de la población indígena y los enviaban a España para venderlos como esclavos en Sevilla. La Iglesia también apoyaba la esclavitud, pues los conquistadores, quienes vinieron con los reyes católicos, decían que la idolatría les había traído todo ese castigo divino que estaban sufriendo, ya que para la Iglesia los indígenas no tenían alma y los trataban como animales. En el inicio del siglo XVI, gracias a la lucha de teólogos protestantes, se prohibió formalmente la esclavización de la clase indígena. Continuaron las grandes exploraciones, principalmente españolas y portuguesas, por el Nuevo Mundo, el Pacífico y Asia. España completó la primera vuelta al mundo de la historia. La expedición marítima fue financiada por la corona española y capitaneada por Fernando de Magallanes, y la economía se globalizó, creándose un primitivo capitalismo. El acontecimiento histórico que más afectó a la economía mundial en el siglo XVII fue la denominada crisis del siglo XVII que sufrió Europa. Esta supuso el estancamiento de la población, el retroceso de la actividad agraria, dificultades para la industria urbana y para el comercio tradicional. Aquí hubo grandes crisis y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa, ya que la evolución global de la economía y la población fue negativa y la producción agraria padeció sucesivas crisis. Las causas de esta crisis fueron el cambio climático, la aparición de las malas cosechas, los movimientos migratorios hacia América, la difusión de epidemias y las guerras.
Si continuamos viendo la economía mundial ya en la edad contemporánea, como primer acontecimiento nos encontramos con una doble revolución, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra a fines del siglo XVIII y esto significó una nueva forma de organizar la producción. Estos cambios en las formas de producir transformaron muchos otros aspectos de la vida en la sociedad moderna, como las costumbres, las formas de vida, las ideas, las ciudades o el medio rural, por lo que fue un acontecimiento muy importante que nació gracias a la globalización. Ella marcó el comienzo de un nuevo sistema económico que sustituyera al feudalismo, denominado el capitalismo, y el capitalismo permitió un crecimiento notable de la riqueza. Sin embargo, el aumento de la riqueza no beneficiaba a todos por igual, mientras los obreros padecían extenuantes jornadas de trabajo en condiciones laborales y de vida muy duras. La burguesía no solo hacía crecer su fortuna, sino que también lograba imponer sus costumbres y valores al conjunto de la sociedad. Si la revolución industrial fue importante en el plano de la economía, de la producción y de las relaciones sociales, la Revolución Francesa del siglo XIX fue importante por los profundos cambios que introdujo en el plano de la política y de las ideas. Antes de la Revolución Francesa, el acceso al privilegio y el poder dependía del lugar que los padres de cada individuo ocupaban en la sociedad. Por supuesto, en esa sociedad el poder lo tenía el rey, secundado por la clase a la cual pertenecía la nobleza. La Revolución Francesa y la posterior era napoleónica ayudarían a expandir las ideas republicanas y liberales, y surgen así las ideas de izquierda y derecha. Se da el cese de las monarquías absolutas que dominaban a toda Europa y la industria supera el trabajo manual, lo que trajo muchas ventajas en la economía mundial. Siglo XX, siglo que aloja a las grandes guerras. Otro hecho histórico que protagonizó la economía mundial en la edad contemporánea fue la tan conocida Primera Guerra Mundial, que estalló en el año 1914 entre los países de la Triple Alianza y la Triple Entente. Otros países como Estados Unidos y Japón se incorporaron años más tarde a la guerra, dentro de la Triple Entente, conformando el bloque aliado. La Primera Guerra Mundial también tuvo importantes consecuencias en América Latina. Si bien las batallas no se desarrollaron en su territorio, la economía latinoamericana dependía estrechamente de la europea. Por tanto, las políticas económicas desarrolladas por los gobiernos europeos a causa de la guerra repercutieron fuertemente en América Latina. En el año 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial, que costó la vida de millones de vidas humanas y una devastadora afectación en la economía mundial, que tomaría décadas para recuperarse. Continuando con sucesos importantes para la economía mundial en el siglo XX, en el periodo entre guerras es importante mencionar la tan famosa crisis del 29. En 1929, la prosperidad de la economía estadounidense permitió a muchos de sus empresarios obtener enormes ganancias, lo que los alentó a realizar préstamos e inversiones, prestaban dinero a Alemania y a otros países, instalaban sus industrias en el extranjero como Argentina y Brasil, y también invertían en maquinarias que permitían aumentar la producción. Pero llegó un momento en el que la demanda comenzó a ser insuficiente, tanto en el interior de Estados Unidos como en el exterior. Se producía mucho más de lo que se vendía. El crack del 29 tuvo profundas consecuencias en todo el mundo, también en América Latina. A raíz de la crisis, los países europeos y Estados Unidos comenzaron a comprar menos productos en el exterior y se ocasionó la disminución del comercio mundial y de las exportaciones latinoamericanas en particular. El año 1939 viene con Alemania liderando la Segunda Guerra Mundial, o la llamada Gran Guerra, hecho conocido como el más mortífero de la historia, que dejó de resultado de 50 a 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial.
Al culminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, nos encontramos en el periodo de la posguerra, en donde se dio el declive total de los imperios coloniales europeos. La crisis económica se agudizó en todo el mundo, Europa estaba casi totalmente destruida, había una inaudita escasez de materias primas y alimentos, y como resultado del fin a esta guerra, se dio el surgimiento simultáneo de dos superpotencias que hasta nuestros días, una de ellas, sigue teniendo el control de la economía mundial. Nos referimos a Estados Unidos y la URSS. Muchos otros sucesos históricos le siguieron a esta gran guerra, de los cuales su estudio ha resultado imprescindible para entender el estado de la economía mundial en la actualidad. La globalización y la economía mundial nos demuestran que están conectadas en un círculo sin fin, en donde la historia es la base para comprender crisis, decaimientos, escasez, desarrollos, sistemas, relaciones entre estados y cómo funciona la sociedad a un nivel planetario. La Guerra Fría, las fracturas del mundo bipolar, la crisis del sistema colonial, la crisis del sistema capitalista, el neoliberalismo en América Latina, la revolución tecnológica, la mundialización de los mercados, la transformación del gigante asiático a la República Popular de China, el cambio de siglo y hasta la pandemia por COVID-19, entre muchos otros más acontecimientos, definen el mundo de hoy día y nos dejan claro que la economía mundial se ha formado en un escenario multisectorial, en donde hasta la cultura de los países juega un papel muy importante para la toma de decisiones. Sin más que agregar, espero haya sido de tu agrado este video explicativo. Te presentamos la bibliografía que nos ayudó a enriquecernos en este contexto. Y recuerda, como lo dijo una vez el filósofo chino Confucio, estudia el pasado si quieres intuir el futuro. Ten un buen día. Hasta la próxima.